Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Estamos en la tercera partida del Campeonato del Mundo disputado entre José Raúl Capablanca y Alekhine en el año 1927. La segunda habían sido unas tablas y en esta partida vamos a ver cómo Capablanca, conductor de las piezas blancas, cambia una torre por dos piezas menores en una serie de temas tácticos y con estas dos piezas menores, con alfil y caballo, se impone a la otra torre que le queda, a Alekhine, y le gana la partida. Vamos a ver porque es muy interesante. Y Capablanca empezó con D4, caballo F6 de Alekhine, caballo F3, B6, Alekhine jugó B6 para llevar su alfil a la gran diagonal, G3, también Capablanca le dio salida a su alfil de casillas blancas por fianchetto, y alfil G7 de Alekhine. Alfil G2, C5, Capablanca, el rey se enrocó y Alekhine cambió el peón C por D4 y Capablanca tomó con el caballo en vez de capturar con la dama para no ser molestada y cedió el alfil a Alekhine, el alfil protector del rey, porque ahora en la siguiente jugada Alekhine se comió el alfil, alfil por G2 y rey por G2, D5 jugó Alekhine, Capablanca contestó con C5 atacando al peón y Alekhine lo protegió con E6. Capablanca ya aquí en esta posición activó su dama dándole un jaque rey, dama A4, Alekhine se cubrió con la dama, dama D7 y le preguntó a Capablanca si quería cambiársela ya, pero Capablanca no estaba por la labor y jugó su caballo a B5 en miras de conquistar la casilla C7 junto con el alfil desde F5. Era el plan de Capablanca. Aquí Alekhine desarrolló su pieza a C6 y ahora Capablanca ya jugó C por D5 abriendo la columna. Alekhine capturó con el peón, E por D5. Vemos cómo Capablanca sí que ha conseguido, Alekhine ha conseguido quitar el mejor defensor al rey blanco, el alfil de casillas blancas, pero todavía tiene un subdesarrollo porque el rey todavía no se ha enrocado, el alfil del enroque todavía no ha salido y Capablanca, aunque tiene dos piezas menores sin desarrollar, ya está sometiendo a mucha presión a Alekhine en esta partida. Capablanca jugó ya su alfil a F5 y mirad que ya amenaza con saltos a C7 haciendo doblete a rey y a torre, así que Alekhine defendió su punto doblemente con la torre C8, apoderándose también de la columna y defendiendo ese punto débil de la posición negra. Torre C1, jugó Capablanca sometiendo a más presión ese punto por rayo X y Alekhine ya desarrolló su alfil tapando la entrada de esa torre, de esa columna, desarrollando su alfil para dar paso al enroque que todavía no había podido hacerlo, pero Capablanca jugó ya incisivamente su peón a B4 atacando a ese alfil, tratando de abrir la columna. Todavía no se había enrocado el rey y quería acceder al punto C7 y quería romper la posición y jugó B4 para que ese alfil tomase una decisión. Aquí evidentemente podían retirar el alfil, podían comer con el caballo o podían comer con el alfil. Alekhine optó por comer con el alfil. Si hubiesen comido con el caballo, por ejemplo, caballo por B5, vemos que este caballo tendría acceso a la casilla D6. Ahora está defendido por el alfil, no se puede capturar con la dama. Se tendría que mover el rey después del cambio de dama. Dama por D7, rey por D7, esta torre caería porque evidentemente si se lo comen con el alfil cae toda la posición de Alekhine con torre por C8 jaque y no se puede capturar esta torre por la dama porque está clavada al rey por la dama de Capablanca. O sea que no sería muy bueno, o sea, nada bueno. Perderían la partida al instante si capturasen este caballo con el alfil. Y si en la posición
original donde amenaza Capablanca al alfil con B4, el alfil se retira, viene caballo C7, jaque, y si rey F8, dama por D6, y ganan material las piezas de Capablanca, porque evidentemente cuando el caballo sale de la casilla B5 abre la acción de la dama y torre sobre el caballo, solo está defendido por la dama. Y si capturan el caballo con la torre, torre por C7, después de alfil por C7, también está abierta, ahora tienen dos piezas atacando al caballo y también sería Capablanca el que ganaría la partida, porque si capturan, luego capturarían este caballo. Por lo tanto, cuando hacen B4, las piezas de Capablanca, Alekhine captura el peón de B5 y Capablanca ya entrega una torre por dos piezas menores, porque ahora este alfil que está protegiendo, que está siendo protegido por el caballo, lo que hace Capablanca es eliminarle la defensa con torre por C3, eliminan la defensa de ese alfil y después de torre por C6, torre por C6, y mirar que este alfil ahora ha quedado sin protección y la dama de Capablanca se lo come. Y después de dama por B4, Alekhine jugó caballo B5, perdón, caballo E4. Aquí Capablanca jugó caballo E2 y caballo por E2. Dama por D2 y enroque corto. Al final pudo enrocarse Alekhine. Le había costado mucho enrocarse. Era una posición donde las piezas de Capablanca están muy bien posicionadas y tienen dos piezas menores por torre y peón. Y Capablanca va a explotar muy bien estos elementos de esta posición y empieza con torre D1, doblando la torre, haciendo presión sobre la debilidad de D5, torre C5 tuvo que jugar Alekhine y aquí Capablanca ya puso delante del peón débil un centinela de Ninzovir, como ha llamado a este caballo, bloqueando a este peón, a la debilidad de D5, torre E8 jugó Alekhine, caballo B3 amenazó a la torre ahora Capablanca y retrocedió a C8 otra vez. Bien es cierto que aquí en esta posición dominaba las dos columnas, las piezas mayores de Alekhine, pero Capablanca sabe jugar muy bien en estas posiciones, jugó E3. Aquí ya Alekhine decide abandonar este peón de D4, lo da por perdido porque si hacen torre E8, D8, perdón, Capablanca jugaría E4 haciendo mucha presión sobre este peón y evidentemente no se lo pueden comer porque está atacada la dama por dos piezas. Y por eso aquí Alekhine decide jugar dama A4, dama por D5, se comen la pieza de Capablanca al peón de D5 y torre C2 de Alekhine entrando en séptima, torre D2 jugó Alekhine y ahora, torre D2 lo había jugado Capablanca, que llevaba las piezas blancas, y torre por A2 jugó Alekhine capturando el peón de A2, torre por A2 y dama por A2. Se va aclarando la posición. Bien es cierto que ahora aquí Alekhine tiene estos dos peones pasados que parecen poderosísimos, de hecho lo serían si no fuese porque el conductor de las piezas blancas juega realmente con una precisión tremenda y no le da opción a esos peones. Capablanca siguió con dama C6, ahora sí que había dejado de defender este caballo, pero mirar que ya amenazan con un jaque mate en la última fila, así que Alekhine escondió la torre, torre F8 y caballo D4 activando ya su caballo a una posición centralizada donde va a hacer grandes amenazas al enroque negro. Rey H8 jugó Alekhine, alfil F5 jugó
Capablanca apuntando al rey que se había ido a H8 y F6 movió su peón molestando al alfil. Ahora que no había el peligro de la diagonal, podía mover su peón, estaba molestando al alfil de Capablanca, pero Capablanca ignora eso y hace caballo F6 atacando a la torre, que se tiene que ir a G8. Mirar cómo las piezas blancas de Capablanca están muy agresivas en la posición, totalmente centralizadas, sus dos piezas menores y su dama. En cambio, las piezas de Alekhine sí que tienen dos peones pasados, pero la dama está allí fuera de la lucha de la lucha central, donde Capablanca está ejerciendo mucha presión y la torre defendiendo al monarca. Alfil D4 retiró Capablanca su alfil y H6 hizo Alekhine. H4 jugó Capablanca y dama B1. Y aquí le pegó el primer mazazo al enroque de Alekhine con caballo por G7. Mirar que está destrozando ya el enroque negro. Buenísima jugada de Capablanca. Alekhine retrocedió con su dama para defender también al enroque. Con su dama G6. Si hubiese capturado el caballo con la torre aceptando este caballo, torre por G6, hubiera venido dama por F6 y mirar que ahora está amenazando ya un jaque mate en G7. La torre no se puede mover porque está clavada por el rey. Y si vienen a defender ese mate con la dama aquí, dama H7, vendría dama F8 jaque. Esta torre no se podría mover tampoco porque está clavada también por el alfil, tendrían que retroceder con dama G8, pero después de alfil por G7, mirar que ahora este alfil no se puede capturar con la dama porque está clavada por el monarca, tampoco se puede capturar con el rey porque está defendido por la dama ese alfil. Tendrían que jugar rey H7 y dama por G8. Mirar que la posición blanca ha conseguido una pieza menor de más, porque si rey por G8, alfil D4 y mirar que ganan las blancas. Así que volviendo a la posición donde capturan con el caballo, teníamos esta posición, hemos visto que pasaba con torre por G7, por eso decidió Alekhine venir a torre G6, dama G6, perdón, pero Capablanca jugó dama H5 molestando a la dama, que se fue a F7, caballo F5 de Capablanca, rey H7, dama E4, ahora amenazan ya un descubierto de caballo. Alekhine movió a torre E8 molestando a la dama, dama F4, ahora quería infiltrarse aquí en H6, dama F8 defendió Alekhine ese punto, caballo D6 molestando a la torre, que se fue a E7 y alfil por F6, capturó su peón, dama A8 jaque jugó Alekhine, E4 cortándole todo el paso a la dama, torre G7 jugó aquí Alekhine y alfil por G7, rey por G7, caballo F5 jaque jugó Capablanca, rey F7 y dama C7 y aquí se rindió Capablanca, Alekhine porque venía un jaque mate. Si rey F8, perdón, aquí rey F8, vendría dama E7 jaque, rey G8 y dama G7 jaque mate. Bien amigos, si os ha gustado esta tercera partida del campeonato del mundo entre estos dos monstruos, hacer un me gusta, dejar un comentario, suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos amigos.